Antes de enfrentarse al combate, los soldados medievales requerían mucho más que espadas o lanzas. Necesitaban alimentos capaces de darles vigor. Comer no era un placer, era una estrategia de supervivencia. Cada bocado les permitía mantenerse vivos, combatir con más fiereza y resistir más tiempo. Estos 10 alimentos fundamentales nutrieron a hombres dispuestos a entregarlo todo en el campo de batalla. Si sientes curiosidad por la historia de la Edad Media, no olvides suscribirte. El primero de ellos era la cebada cocida con grasa salada. Si alguna vez refunfuñaste porque tu avena matutina sabe a nada, considera afortunado no haber sido parte de un ejército medieval. Antes de la lucha, estos guerreros llenaban sus estómagos con una de las comidas más insípidas pero eficaces que puedas imaginar: cebada hervida combinada con pedazos de grasa animal salada. Un plato tan poderoso como deprimente, que podía sostenerte físicamente y al mismo tiempo hacerte cuestionar todas tus decisiones. La cebada era ideal para alimentar soldados porque crecía en casi cualquier entorno, desde climas fríos hasta tierras cálidas y suelos pobres. Los ejércitos la encontraban en prácticamente cada territorio conquistado. Un solo terreno cultivado podía sostener a cientos de hombres, lo que la convertía en el cultivo militar por excelencia. Mientras que los combatientes modernos reciben barritas energéticas, los soldados de la Edad Media debían conformarse con una masa parecida a lo que vomitaría un gato. Su preparación era sencilla: colocar cebada en enormes calderos, agregar agua y hervir hasta que se convirtiera en una pasta blanda. Nada de condimentos ni azúcares, solo una papilla sin gracia. Su aspecto era tan desagradable que los prisioneros confesaban cualquier cosa con tal de no recibir otra porción. El auténtico suero de la verdad no era la tortura, sino el especial de cebada de los miércoles. El componente realmente poderoso de esta mezcla era la grasa añadida: grasa de cerdo curada, sebo de res o grasa de cabra. Cada cucharada aportaba más de 100 calorías, ofreciendo una importante reserva de energía. Un nutricionista moderno se llevaría las manos a la cabeza solo de verla. Era la única dieta en la historia en la que añadir grasa era una orden médica. Una sola ración podía mantener a un soldado activo desde la salida del sol hasta bien entrada la tarde. La combinación de carbohidratos de la cebada con la energía concentrada de la grasa creaba un combustible de batalla ideal. La textura blanda era intencional, permitiendo que los soldados agotados comieran sin necesidad de masticar. Comida rápida en la Edad Media significaba literalmente comida que podías ingerir con rapidez, no algo que te volviera veloz. Aunque el sabor dejaba mucho que desear, el resultado estaba garantizado. A fin de cuentas, nadie esculpió jamás una estatua de un guerrero alzando una ensalada. Y si de comidas con olor fuerte se trata, el siguiente superalimento de la guerra medieval podía anunciar su presencia desde una milla de distancia. El aroma llegaba incluso antes que el enemigo. Los soldados embadurnaban prácticamente todo lo que comían con una pasta intensa hecha de ajo y cebolla triturados. Esta mezcla picante servía como alimento y remedio a la vez, creando ejércitos capaces de vencer con el aliento. El ajo crudo contiene un compuesto llamado alicina, que solo aparece cuando el diente es machacado. Documentos del siglo XIV indican que las tropas recibían raciones diarias de ajo. Los caballeros recibían 6 dientes, mientras que los soldados rasos se conformaban con 3. El sistema de clases seguía presente, incluso en los olores. Preparar esta pasta no requería más que piedras para triturar los ingredientes y en ocasiones un poco de vinagre como conservante. Cada soldado llevaba consigo pequeños recipientes de arcilla atados al cinturón, listos para tomar un bocado rápido en plena marcha o justo antes del combate. A diferencia de las bebidas energéticas modernas con envases llamativos, esta dosis medieval de potencia traía consigo el efecto secundario de que nadie quería pararse a menos de 3 metros. Pero no era solo energía lo que ofrecía, también protegía la salud. El ajo tenía propiedades antibióticas que ayudaban a evitar infecciones en heridas de guerra. Por su parte, la cebolla aportaba vitamina C, clave para prevenir el escorbuto en campañas largas. En condiciones donde bañarse era un lujo y se convivía con cientos de hombres sudorosos, cualquier cosa que alejase enfermedades se valoraba, sin importar el olor. Algunos extendían esta pasta sobre pan, otros la mezclaban en caldos, y los más valientes se la comían directamente a cucharadas. Manuscritos médicos aseguraban que la mezcla proporcionaba un calor interior que protegía contra cortes de espada y flechas. Aunque no detenía el metal, el impulso de confianza era real. Tan potente era el aroma, que los ejércitos enemigos muchas veces sabían con quién se enfrentaban solo por el olor. Las tropas españolas agregaban más ajo, mientras que los combatientes del norte de Europa preferían una dosis extra de cebolla.
Puede decirse que la guerra medieval fue la primera batalla de marcas, solo que estas marcas hacían llorar los ojos a 50 pasos. Y si bien ajo y cebolla eran reconocibles como comida, el siguiente alimento en la lista era tan básico que hoy podrías confundirlo con materiales de construcción. Puede que hoy tires pan duro o queso con mojo, pero para los soldados medievales, esos eran tesoros. El queso curado y el pan endurecido fueron durante siglos la base de la dieta del guerrero, una combinación tan eficiente que incluso se ganaron guerras enteras con ella. Los quesos duros eran fundamentales porque resistían el paso del tiempo sin estropearse. Su proceso de maduración reducía la humedad y elevaba la sal, conservando el producto naturalmente. Los soldados cargaban trozos envueltos en telas o bolsas de cuero, que a veces duraban semanas. Al finalizar algunas batallas, el queso era tan sólido que podía utilizarse como arma secundaria. El pan también era hecho para durar. Los panaderos del ejército lo cocinaban hasta dejarlo denso y seco. Algunos ejércitos producían lo que hoy se conoce como bizcocho militar, una mezcla de harina y agua horneada hasta quedar dura como piedra. Su sequedad impedía que se formara moho, permitiendo su conservación durante meses. Aunque a los dentistas modernos les daría escalofríos solo pensarlo, los soldados medievales simplemente tenían mandíbulas más fuertes o menos dientes que cuidar. Los combatientes medievales solían enfrentarse a un pan tan duro que no podían comerlo sin antes remojarlo en lo que tuvieran a mano: agua, una cerveza espesa o el guiso del día. Este ablandamiento no era capricho, sino una necesidad para evitar romperse los dientes. Algunos preferían cortar el pan en finas lonjas con sus propias dagas, ya que era imposible morderlo directamente. El queso, por su parte, adquiría con el tiempo un sabor tan fuerte y picante que resultaría insoportable para los gustos actuales. Sin embargo, esta combinación de pan y queso era extremadamente útil, aportaba carbohidratos, proteínas, grasas y calcio en una forma fácil de transportar, que no requería ser cocinada. Un escrito militar inglés del año 1386 señalaba que 40 libras de queso duro bastaban para alimentar a 100 soldados durante 2 jornadas. En campañas agotadoras, el pan no solo servía para comer, algunos lo usaban como plato improvisado, como base para otros alimentos e incluso como parche temporal en botas desgastadas. En esencia, fue una de las primeras herramientas de supervivencia versátiles, mucho antes de que existieran objetos multifunción como las navajas suizas. Cuando necesitaban algo más para acompañar el pan y el queso, los soldados optaban por una bebida que hoy sería vista con recelo en cualquier mesa moderna. El agua rara vez era consumida, ya que era sinónimo de enfermedad. En cambio, la cerveza espesa circulaba en abundancia por los campamentos militares y era la principal fuente de hidratación antes de los enfrentamientos. No era la típica cerveza ligera y burbujeante de hoy en día, sino una especie de papilla líquida. En realidad era comida servida en jarra, mucho antes de que existieran los batidos nutricionales modernos. El proceso de fermentación de la cebada generaba una bebida rica en nutrientes. A diferencia de las cervezas actuales, esta versión medieval no era filtrada y contenía restos de grano, levadura y cualquier otra impureza del barril. Las partículas flotantes que se encontraban no eran errores, sino proteínas extras. El criterio era simple: si no se movía solo, era seguro de beber. Esta mezcla ayudaba a evitar los peligros de beber agua contaminada en una era sin conocimiento sobre gérmenes. La fermentación y el contenido alcohólico eliminaban suficientes bacterias como para que fuera una opción más segura. Aunque desconocían la ciencia detrás de esto, los soldados sabían bien que el agua enfermaba, mientras que la cerveza los mantenía de pie y de buen humor. Era ciencia primitiva en acción. Un cuarto de galón de esta cerveza aportaba unas 500 calorías, aproximadamente una cuarta parte de las necesidades energéticas diarias de un guerrero. También proporcionaba vitaminas del grupo B, esenciales para resistir el esfuerzo físico. No solo se bebía, también se masticaba. Fue una especie de bebida energética que, curiosamente, reducía la agilidad con cada porción. Su bajo contenido alcohólico ayudaba a calmar los nervios sin entorpecer los reflejos en combate. Había incluso un dicho popular: una copa da valor, un barril asegura la derrota. Era la dosis justa de coraje líquido para lanzarse a la batalla con un poco de inconsciencia heroica. Después de llenar el estómago con cerveza, los guerreros aún requerían alimentos sólidos y nutritivos. Ahí es donde entraban las legumbres cocidas, un alimento sencillo pero esencial, cocinado en grandes cantidades sobre un fuego común. Acércate a los calderos del ejército medieval y encontrarás la base alimenticia que sostuvo incontables campañas militares: lentejas, frijoles y guisantes. Estas legumbres se cocinaban hasta formar una pasta espesa y reconfortante,
que alimentó a ejércitos europeos durante siglos. Eran extremadamente duraderas y fáciles de transportar. Una sola libra de frijoles secos podía alimentar a 4 hombres tras ser cocida. Para los encargados de logística, esto era una maravilla: menos peso, más movilidad. La preparación era básica: grandes ollas de hierro llenas de agua, donde se echaban puñados de legumbres que se cocinaban durante horas al calor de las fogatas. Su sabor era tan poco atractivo que a veces algunos preferían quedarse cocinando antes que entrar en combate. Pero lo que no ofrecían en gusto, lo compensaban con su valor nutricional. Hasta un 25% de su peso era proteína, similar a la carne en términos de fuerza y recuperación muscular. Sus carbohidratos de absorción lenta mantenían los niveles de energía durante largos combates. Según la región, cambiaban las preferencias. En el norte se usaban guisantes resistentes a suelos pobres, en el Mediterráneo, variedades de frijoles, y en el este lentejas que cocían más rápido. Algunos comandantes incluso sembraban legumbres en rutas de invasión, creando una despensa natural al paso. Comer caliente en campaña era un lujo, y un plato de guiso humeante podía levantar la moral incluso en días sombríos. Un ejército bien alimentado con legumbres era un ejército listo para vencer, aunque su efecto secundario era inconfundible. Los sonidos digestivos eran tan notorios que, según algunos historiadores, arruinaron más de una emboscada. Los enemigos podían oírlos venir desde lejos. Para los días de mayor exigencia física, los soldados necesitaban algo más contundente: carne con hueso. Conseguir carne era un lujo reservado para momentos clave, como antes de una gran batalla o tras una victoria. Era un tesoro energético. A diferencia de los ejércitos modernos, los soldados medievales solo veían carne fresca en contadas ocasiones. Cabras que resistían mejor el calor y cerdos, tanto salvajes como domésticos, eran comunes. Incluso en situaciones extremas, se cocinaban caballos. No existía la variedad moderna, ni mariscos ni opciones vegetarianas. La forma de cocción dependía de las circunstancias. Lo más habitual era asarla en espetones sobre fuego abierto. Si había tiempo, se cocía en calderos, creando un caldo espeso perfecto para acompañar con pan. Nada se desperdiciaba, incluso los huesos se rompían para extraer el tuétano. Durante campañas prolongadas, la carne se conservaba mediante salado o ahumado. Se cortaba en tiras, se salaba y se colgaba cerca del fuego, convirtiéndose en una especie de cecina dura pero duradera. Comerla requería tanto esfuerzo como obtenerla. La jerarquía también se reflejaba en el reparto. Los oficiales accedían a mejores cortes, mientras que los soldados rasos comían las partes más duras. Un registro inglés de 1388 menciona que los caballeros recibían 1 libra de carne antes del combate, y los arqueros solo media. Se creía que comer animales fuertes transfería fuerza al guerrero. Los líderes promovían esta idea, presentando la carne como alimento digno de verdaderos hombres. En lugar de afiches con frases motivacionales, un soldado se inspiraba al ver a otro masticando una pierna de pavo. Y cuando no había carne, pero se necesitaba energía, el recurso era uno humilde pero poderoso: el engrudo de granos. Este alimento, hecho al hervir cereales como avena, cebada o centeno hasta obtener una mezcla densa y fluida, fue la base alimenticia más confiable del ejército medieval. Su textura fluía como una sopa espesa, y su simplicidad era su mayor fortaleza. Los cocineros mezclaban una parte de grano con 6 de agua, modificando las proporciones según la cantidad de bocas hambrientas que tuvieran que alimentar. Este engrudo fue la gasolina silenciosa detrás de innumerables conquistas, defensas y marchas. En los momentos más críticos, el engrudo llegaba a diluirse tanto que se decía que uno podía leer los planes de combate a través de su transparencia. Elaborarlo no implicaba gran pericia. Bastaba con lanzar algunos granos dentro de grandes ollas con agua y hervirlos hasta que se deshacían, dando como resultado un líquido cargado de almidón. A diferencia de la cebada combinada con grasa, el engrudo, cuando las circunstancias lo permitían, se aromatizaba con ingredientes simples. Entre los condimentos habituales figuraban la sal, hierbas recogidas de los alrededores o, en los ejércitos con mayor presupuesto, un poco de miel. Algunos archivos militares del siglo XIV incluso mencionan adquisiciones de toneles de miel con el propósito exclusivo de enriquecer el engrudo durante las campañas invernales. Lo que hacía especial al engrudo era su flexibilidad. En las zonas septentrionales, la avena era el ingrediente base, debido a su resistencia a climas fríos. En la Europa central, predominaba el engrudo de centeno como alimento cotidiano de los soldados. En cambio, en las regiones del Mediterráneo,
El trigo era la opción preferida cuando se disponía de él, aunque por lo general su uso estaba limitado a los oficiales. Nutricionalmente, el engrudo ofrecía ventajas frente al pan duro. El método de cocción en agua liberaba nutrientes del grano que de otro modo el cuerpo humano no asimilaría del todo, lo que se traducía en más calorías aprovechadas en cada ración. Cada soldado portaba su propio recipiente y una cuchara de madera, y cuando llegaba la hora de comer, se formaban en fila alrededor de los calderos. Un antiguo manual de guerra, fechado en el año 1402, aconsejaba que los oficiales supervisaran el reparto del engrudo para asegurar que todos los rangos recibieran porciones equitativas. El hecho de que existieran normas para distribuir un alimento tan básico dice mucho sobre el entusiasmo que generaba la cocina del periodo. Frases como «Señor, ¿podría servirme más de esta sopa líquida de granos?», no eran precisamente comunes ni entusiastas. Pese a su aspecto parecido al agua sucia, aquel alimento sencillo transformaba campesinos sin experiencia en guerreros, capaces de recorrer 20 millas y entrar en combate por horas. Cuando los altos mandos querían ofrecer algo más que engrudo aguado para subir la moral del ejército, recurrían a un bocado que era tanto energético como placentero, reservado para unos pocos privilegiados. Y es que no todos los alimentos de guerra eran insípidos o imposibles de masticar. Las tortas de miel representaban un lujo en medio del caos. Pequeños pasteles dulces con alto valor calórico, pensados para caballeros o guerreros de élite justo antes de los grandes enfrentamientos. Mientras el soldado raso seguía recibiendo su ración de engrudo, los caballeros eran premiados con una especie de barra energética medieval, pero con mejor sabor. Estas tortas eran preparadas con miel, frutos secos triturados y cereales como trigo, cebada o avena. Se les daba forma de discos compactos y planos, similares en tamaño a un disco de hockey. En algunos destacamentos, obtener una de estas tortas era casi una ley no escrita. La primera norma del club de caballeros era asegurarse su porción. Cada unidad podía contener más de 600 calorías, lo cual equivalía a un tercio de la energía diaria que requería un guerrero activo. La combinación del azúcar de rápida absorción presente en la miel con las grasas de los frutos secos que liberaban energía de forma más lenta, creaba un equilibrio perfecto para el esfuerzo físico. Un caballero medieval no entendía de índices glucémicos, pero sabía que esa torta lo mantenía alerta y fuerte. Los encargados de la nutrición eran, básicamente, los sobrevivientes. Algunas unidades incluso pedían a los sacerdotes que bendijeran las tortas antes de los combates, creyendo que así obtendrían fuerza divina. Por lo visto, incluso Dios tenía un gusto especial por lo dulce y atendía mejor las plegarias acompañadas de postres. Los altos mandos sabían aprovechar el impacto psicológico de estos premios. Un documento militar inglés narra que se ofrecieron tortas de miel como incentivo para los primeros soldados que lograran cruzar los muros enemigos. Las bonificaciones por rendimiento en esa época no llegaban por transferencia bancaria, pero sin duda eran mucho más sabrosas. Claro que no todo lo que se servía en campaña resultaba tan apetecible. Algunos platos exigían un estómago valiente y se consideraban fuente de fuerza casi sobrenatural. Uno de ellos era una papilla caliente con especias y sangre animal, una mezcla tan contundente como inquietante. Esta combinación exacta consistía en hervir granos hasta formar una masa espesa, a la que luego se le añadía sangre fresca de cerdo, vaca o cualquier otra criatura disponible para el sacrificio. Era como desayunar cereal con un giro macabro. No era una receta común en todas las regiones, pero sí en los ejércitos del norte de Europa, especialmente en temporadas invernales o antes de combates muy duros. La razón era práctica. La sangre aportaba hierro, proteínas y lo que en la medicina medieval se conocía como calor vital. En climas extremos, ese calor adicional podía marcar la diferencia entre resistir o caer congelado. El procedimiento era específico. Primero se preparaba una papilla densa con avena, en lugares como Escocia o el norte de Inglaterra, o con centeno, en regiones germanas. Luego la mezcla se enriquecía con sangre aún caliente, dando como resultado una sustancia oscura, rica y potente. En la actualidad ningún programa culinario se atrevería a presentarla, y con razón. Las especias eran fundamentales para hacerla más tolerable. Hay registros del siglo XIV que hablan de ejércitos llevando consigo canela, jengibre y pimienta con el único propósito de sazonar este plato. Se creía que esas especias reforzaban el calor de la sangre y enmascaraban su sabor metálico. La medicina de la época afirmaba que al consumir sangre, se absorbía la fuerza y vitalidad del animal sacrificado. Un tratado militar redactado en el año 1412 recomendaba especialmente la sangre de toro para los soldados que ocupaban la primera línea de ataque,
alegando que recibirían así la potencia del animal y mayor firmeza frente al enemigo. Desde el punto de vista nutricional, la receta era más beneficiosa de lo que parece. Análisis modernos sugieren que una porción podía aportar hasta 25 gramos de proteínas, además de hierro, zinc y varias vitaminas del complejo B. Para soldados debilitados por la escasez de hierro en su dieta, esta mezcla podía significar un repunte de energía real. Nada motivaba más que una orden directa: come tu desayuno sangriento o acepta las consecuencias. Y aparentemente funcionaba. Con el tiempo esta receta evolucionó en algunas culturas hacia formas más sofisticadas que persisten hoy, como las morcillas o el black pudding, populares en muchas cocinas europeas. Las versiones actuales son más refinadas y menos ruidosas. Sin embargo, las estrategias alimenticias no se limitaban a fortalecer, sino también a proteger. En campañas prolongadas, la verdadera amenaza no siempre venía del enemigo, sino de las enfermedades. Por eso uno de los recursos más valiosos para la salud del ejército no era un arma ni una armadura, sino vegetales fermentados como la col y los nabos encurtidos. Estos humildes ingredientes salvaban vidas durante los inviernos, cuando no había verduras frescas. Desde el siglo XIII, la col fermentada, precursora del chucrut, se convirtió en parte esencial de la dieta militar europea. El proceso era sencillo: se rallaba la col, se almacenaba en barriles con sal y se prensaba. Las bacterias naturales hacían su trabajo, convirtiéndola en un alimento ácido que podía durar meses sin echarse a perder. Mientras otras verduras se marchitaban rápidamente, la col fermentada mantenía su textura y sabor, la sobreviviente por excelencia del mundo vegetal. En zonas donde la col era escasa, los nabos tomaban el protagonismo. Se picaban, se sumergían en salmuera y se dejaban fermentar. El resultado era un producto crujiente, ácido y rico en vitamina C. Documentos militares del año 1410 registran incluso carretas enteras dedicadas exclusivamente al transporte de estos barriles detrás de las líneas de combate. Estos alimentos ayudaban a combatir una de las enfermedades más letales para los soldados: el escorbuto, causado por la falta de vitamina C, debilitaba el cuerpo, causaba sangrado en las encías y eventualmente la muerte. Las tropas que marchaban durante meses, especialmente en invierno, solían perder más hombres por escorbuto que por espadas o flechas enemigas. Y morir desangrado por las encías no era exactamente una forma gloriosa de partir. La fermentación aumentaba el valor nutricional de la col. Bien hecha, podía ofrecer hasta 4 veces más vitamina C que su versión cruda, lo que era vital en campañas extensas. Una ración pequeña al día bastaba para mantener a un soldado funcional. Las formas de distribuir estos vegetales eran variadas. En algunos casos se entregaban porciones individuales, en otros se compartían barriles comunes, y cada combatiente tomaba su parte. Aunque los líderes no conocían los principios bioquímicos detrás de todo esto, sabían perfectamente que quienes comían regularmente estos alimentos se enfermaban menos. No todos los soldados eran fans del olor penetrante de estos vegetales, pero la sabiduría era clara: come tus verduras olorosas o mueres sin dientes. Esta costumbre de incluir vegetales fermentados en la dieta militar persistió durante siglos. Incluso en el siglo XVIII, los barcos británicos transportaban chucrut para evitar el escorbuto entre los marineros. Al final de este recorrido culinario, queda claro que los guerreros medievales comprendían algo fundamental: la comida no solo era sustento, sino una herramienta estratégica tan vital como cualquier arma de guerra. Gracias por ver este episodio de Medievalmente. Por favor, suscríbete si aún no lo has hecho. Y nos vemos la próxima en otro video. Espero que tengas una gran semana. ¡Salud!